Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Estamos desarrollando las conferencias de este segundo curso de Cardiología en Atención Primaria organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Antes de iniciar y mientras el resto de participantes sigue ingresando desde la sala de espera virtual, recordarles por favor que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Trate, por favor, de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas a los speakers de esta noche. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, con mucho gusto, vamos a presentar a quien será el moderador de la noche, es el doctor Javier Rodríguez. El doctor Rodríguez, médico general graduado en la Universidad Nacional de Chimborazo, médico especialista en cardiología graduado en la Universidad de Guayaquil, con una diplomatura en ecocardiografía crítica transtorácica en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, médico tratante del Hospital Sol Carriobamba, médico tratante del Hospital Básico Moderno. Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches con todos. Reciban una cordial bienvenida por parte de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Bienvenidos al segundo curso de Cardiología en Atención Primaria en su módulo de dolor torácico. Es un honor para mí poder presentar esta noche a dos grandes conferencistas. En primera ocasión, la doctora Liliana Cárdenas, quien es cardióloga con subespecialidad en coronariopatías del Instituto Dante Passanese de Cardiología en Sao Paulo, Brasil, doctora en Medicina General y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría universitaria en avances de cardiología en la Universidad Católica San Antonio, España. Es jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo, Quito, miembro internacional del Colegio Americano de Cardiología, secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea y Española de Cardiología, jefa de cátedra de Cardiología de la Universidad Central y docente de posgrado de Medicina Interna, Terapia Intensiva y Geriatría de la Universidad Católica del Ecuador. El tema que la doctora va a imponer el día de hoy es relacionado a los biomarcadores en los síndromes coronarios agudos. Doctora Liliana, muy buenas noches. Esperamos contar con su grata conferencia. El panel es suyo. Muy buenas noches. A continuación con ustedes la doctora Liliana Cárdenas. Doctora Liliana no encendió su micrófono. Por favor, si podemos volver a compartir. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí, gracias. Mil disculpas, creo que aplasté doble. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Rodríguez, y lo que quería decir es que pues estaba muy agradecida por la presencia de todas las personas que se están conectando. Realmente para la Sociedad de Cardiología es un reto poder hacer las segundas jornadas, poder llevar a ustedes la mejor evidencia que todos necesitamos en atención primaria, segundo nivel, y realmente pues estamos muy gratos de que tengamos tanta acogida. No sé si se puede ver mi pantalla en este momento. Sí, doctora, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema que voy yo a desarrollarlo son los biomarcadores en el síndrome coronario agudo, por tanto vamos a hablar del infarto tipo 1. Esta es una pintura de Víctor Lages de Portugal, es de alrededor de ya más de 500 años, es sobre los alquimistas. Recuerden ustedes que
el objetivo del alquimista era convertir las cosas en oro, pero su profundo objetivo en realidad era saber decidir quién iba a morir y quién iba a vivir. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos lleva a los médicos poder seguir en esta búsqueda de poder determinar en quién podemos cambiar la mortalidad, a quién podemos salvar, sobre todo. Creo que es la mística de los médicos poder salvar la vida. Y por este motivo es que nosotros utilizamos varias herramientas. No solamente nos valemos de la anamnesis, del examen físico y, claro, exámenes complementarios. Y hoy por hoy, pues, los exámenes que están a la mano, pues, son los biomarcadores, son fáciles de realizar en una muestra de sangre. Y estos biomarcadores nos permiten describir enfermedades que no podemos nosotros con la clínica o con el examen físico determinar. Por ejemplo, un infarto de miocardio. La única diferencia, hablando de un infarto sin elevación del ST, entre angina inestable es la elevación de la troponina. Eso es lo que hace la diferencia y determina ya un peor pronóstico, mayor riesgo del paciente y, por tanto, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, estos biomarcadores tamizan enfermedades ocultas, entre comillas, nos ayudan en el diagnóstico, obviamente cambian el manejo que nosotros vamos a tener con ese paciente y probablemente también nos estamos adelantando a esos eventos adversos que no queremos que ocurran y con eso anticiparnos con terapia médica más invasiva para cambiar el curso de la enfermedad. Hasta hace 100 años los enfermos que estaban infartados eran hospitalizados en el lugar más alejado del cuarto de hospitalización para evitar el estrés. Y claro, la mortalidad pues era muy alta. Miren ustedes, hace más de 20 años, 1990, la mortalidad, cómo era esto en varones de España y en mujeres. Esta diapositiva, si bien es vieja, demuestra cómo la mortalidad ha cambiado con el advenimiento no solamente de la terapia fibrinolítica, con el infarto con elevación del ST, sino también porque hemos podido reconocer mejor a esos pacientes que tienen mayor riesgo. Los registros de enfermedades, los mismos estudios, el TIMI, por ejemplo, nos ha permitido reconocer esos pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones. Y podemos con eso nosotros afinar mejor nuestro tratamiento. Esta diapositiva, que es una línea del tiempo, explica lo que estamos conversando. Miren, en 1950 nosotros utilizábamos las transaminasas como historia ya para diagnosticar infarto. Y esto obviamente no nos ayudaba mucho porque más que un marcador diagnóstico que en esa época cuadraba dolor coronario más cambios electrocardiográficos y además elevación de las transaminasas, determinaba únicamente que ese paciente tenía peor pronóstico porque, claro, estaba el hígado envuelto, hipoxemia de este órgano tan noble, determinaba que ese paciente tenía más riesgo de mortalidad. Y entonces por eso es que en 1958 la OMS decidió cambiar los criterios de infarto y ahí comenzó los primeros criterios que fueron cambiados utilizando una enzima que es la CPK, que como sabemos es una enzima propia del músculo. Por supuesto que éramos mucho más específicos, sin embargo la CPK se encuentra en el músculo esquelético y si bien nos acercábamos un poco más al diagnóstico, teníamos demasiados falsos positivos. Y en esa época tener falsos positivos era llevar a pacientes a terapia fibrinolítica, a inhibidores de la glicoproteína en ese entonces. Y claro, el riesgo de hemorragia, ustedes saben, es muy alto con estos medicamentos. Por tanto, se desconsideró el uso de estas isoenzimas que se utilizaron, miren, hasta 1980. En algún momento entre 1970 y el 80 se pensó que la mioglobina era un marcador excelente porque era propia del músculo. Sin embargo, su permanencia en sangre es muy corta, 12 horas. Y entonces los pacientes sin elevación del ST que vienen ya tardíamente, como muchos acostumbran a llegar ya después de varios días, a veces de evolución, no podían ser diagnosticados. Y por otro lado, los insuficientes renales, pues elevada. Y por eso se desconsideró el uso de la mioglobina y se consideró utilizar la forma masa de medir la CPK-MB por el método de Lisa.
Entonces eso nos hacía también un poco más rápidos en el diagnóstico, porque la elevación del CPK simplemente es 4 horas, 6 horas después del infarto de miocardio, pero con el uso del MB, pues podíamos ser más rápidos, entre comillas, 2 horas, pero por supuesto poco específicos. Se utilizaba fórmulas, una relación, sin embargo, eso se alejaba mucho de que nosotros podamos identificar esos pacientes de alto riesgo donde uno tiene que realmente utilizar herramientas terapéuticas agresivas. Por el año 90 se comenzaron a hacer los primeros trabajos de la troponina, que fue publicado en la New England, y ya por el 2000 se hizo la redefinición del infarto, donde se estableció que la troponina era el marcador de injuria del miocardio y por tanto todos estos biomarcadores, la MB, la CPK y lógicamente la transaminasa quedó para la historia. Alguien que pide CPK, MB y peor transaminasas es porque no se ha actualizado, no se debe utilizar nunca más, ni siquiera para el diagnóstico de reinfarto. La troponina es el biomarcador de elección para diagnóstico de injuria de miocardio, sea este tipo 1, tipo 2. No existe ningún otro biomarcador. Y luego, en el 2007, en la segunda definición de infarto, ya se comenzó a hablar sobre la troponina ultrasensible. En el 2010 ya salieron en las guías. Y en el 2015 se toma por primera vez en cuenta en las guías europeas de cardiología de síndrome coronario sin los países que tienen pues mucha más incidencia y también más estudios en síndromes coronarios utilizaban ya la troponina ultrasensible desde el 2008. Miren ustedes, utilizaba Suiza, Canadá, el Reino Unido. Tenían ya varios estudios que respaldaban a la troponina ultrasensible. Ya utilizaban protocolos cortos en el Japón, estos algoritmos que vamos a hablar más adelante, y recién en el 2017 la FDA autorizó, digamos, para que Estados Unidos utilice la troponina ultrasensible, mientras los europeos ya lo utilizaban años atrás. Pero ¿por qué cambiar la troponina de cuarta generación a esta troponina de alta sensibilidad? Pues sencillamente porque la troponina ultrasensible nos da un rango que puede ser detectado muy bajo. Por ejemplo, si es que hablamos de la troponina T sobre el percentil 99, que en el caso de la T es 14, uno puede diagnosticar de infarto. Pero nosotros podemos detectarla y medirla en sangre si es que es 1, 2, 3 nanogramos por mililitro. Y entonces eso ayuda mucho para utilizarlo en protocolos cortos, como vamos a ver, en poblaciones sanas, nos permite utilizar este biomarcador como pronóstico, también que vamos a ver más adelante. Y también estas elevaciones pequeñas pueden ser detectadas también a la hora del dolor torácico, no como la troponina de cuarta generación, que se utilizaba antes la curva que ustedes recuerdan, que se hacía a la hora 4, la 8, a la 12, y a veces tenía un paciente 48 horas en emergencia todavía sin diagnóstico. Y utilizar un percentil 99 con un coeficiente de variación muy bajo, pues permite que tengamos un valor predictivo negativo muy elevado. Es así, miren ustedes, creo que está muy borrosa la diapositiva, poder medir estos valores muy bajos de la troponina, pues es útil para nosotros para utilizar estos protocolos cortos. Cambios absolutos nos permiten utilizarlo para poder hacer el descarte o la inclusión del diagnóstico de infarto de miocardio. Esta troponina de ultrasensible nos permite diagnosticar, como ustedes pueden ver en la diapositiva, 20% más de infarto en relación a la troponina de cuarta generación. Miren ustedes, en los pacientes que se presentan tempranamente, como yo les decía, la troponina de cuarta generación, teníamos que esperar que el paciente tenga 4 horas de dolor para recién verla elevada. En cambio, en los presentadores tardíos y tempranos, nosotros podemos ver ya esta elevación y diagnosticar mucho más infarto que con la troponina de cuarta generación. Recordemos brevemente que en la cuarta definición de infarto nosotros nos basamos en una elevación de la troponina sobre el percentil 99 acompañado de síntomas de isquemia,
cambios electrocardiográficos que pueden ser, obviamente, descenso del segmento ST, en el caso del infarto sin elevación del ST, y en el caso de infarto con elevación del ST, que sabemos que no es necesario para el diagnóstico, pues nuevos bloqueos de RAM. Obviamente, la presencia de Qs patológicas, cambios o alteraciones de la motilidad de imagen, de una parte del miocardio, la presencia del trombo intracoronario, o ya pues ver el trombo en la autopsia del paciente, ¿no? Todos estos apoyan al criterio de infarto de miocardio cuando la troponina sobrepasa el percentil 99. Brevemente, nosotros nos vamos a basar en el infarto tipo 1, es decir, cuando nosotros vamos a ver la ruptura de la placa o fisura de la placa que activa al trombo blanco con las plaquetas, al trombo rojo con los factores de coagulación, la oclusión coronaria, y bueno, con eso conllevar a un síndrome coronario o un infarto sin elevación del ST tipo 1. El resto de elevaciones se encargará muy bien el doctor Rengifo. Es así como las guías del 2015 que fueron publicadas por los europeos determinan que la troponina T y la I, son útiles y precisas para el diagnóstico de síndrome coronario agudo, y la troponina T con mayor precisión pronóstica por varios trabajos que apoyan esto. Entonces, tanto los europeos como los americanos pues coinciden en que la troponina ultrasensible es el biomarcador de elección con evidencia 1A para hacer el diagnóstico, y así como el electrocardiograma tiene que ser realizado en los primeros 10 minutos, la medida de la troponina tiene que ser medida en los primeros 60 minutos del contacto con el paciente. ¿Por qué cambiar a la troponina de alta sensibilidad? Por todo lo que habíamos visto antes. Reduce el tiempo de un nuevo examen. No vamos a hacer nunca más una curva de troponinas a menos que tengamos una gran duda de que ese paciente puede tener un infarto tipo 1 o tipo 2, como indicará el doctor Rengifo. Sin embargo, si ya tenemos el diagnóstico, no es necesario hacer curva más. Estos pacientes, si es que damos el alta, se pueden quedar 1 hora máximo en emergencia y no hacer que nuestro enfermo se quede hasta 2 días o 1 día esperando el diagnóstico. Obviamente nos facilita el tratamiento porque el paciente ingresa o se va a la casa y evitamos, lógicamente, hospitalizaciones innecesarias. Tenemos un valor predictivo negativo del 99%. O sea, si esa troponina no se eleva, la probabilidad de que sea un infarto es menos del 1%, siempre ponderando el criterio clínico, ¿no? Y lógicamente somos muy precisos en nuestro diagnóstico, sobre todo con el rule out del diagnóstico del infarto de miocardio. Como cualquier examen, tenemos que estar conscientes por qué lo solicitamos, tenemos que saber la probabilidad pretest de nuestro enfermo. No es lo mismo tener un paciente que tiene pocos años, digamos unos 30 años, con un dolor atípico, sin factores de riesgo, sin cambios electrocardiográficos, donde encontremos una troponina de 50, probablemente esa troponina se debe a otra cosa. Y será muy diferente si esa troponina de 50 se encuentra en un paciente que tiene 65 años, es hipertenso, diabético, obeso, con cambios electrocardiográficos y además antecedentes de la familia. Lógicamente, ese 50 no va a significar otra cosa. Nosotros sabremos que ese paciente tiene un infarto de miocardio y le llevaremos a sala de hemodinamia. Vamos a ver brevemente que existen varias causas por las cuales se eleva la troponina, y eso nos dirá muy bien el doctor Rengifo más adelante. No existe un punto de corte para decir cuándo es un infarto pequeño, cuándo es miocarditis, etcétera. Eso vamos a dejar que el doctor Rengifo nos explique. Estos cambios dinámicos de la troponina nos permite a nosotros identificar que esos cambios son agudos y no crónicos, como en muchos pacientes. La troponina se puede elevar en varias patologías, como indicará el doctor Rengifo nuevamente, y obviamente esos pacientes serán cardiópatas de base, pacientes con insuficiencia renal. Entonces es importante saber si esa elevación se trata de un cambio nuevo o no, y ahí utilizamos no valores absolutos, como yo les voy a explicar más adelante, sino una relación de una elevación del 20% de la troponina en relación a la primera medición, con 3 horas de diferencia. Entonces, si hay una elevación de más del 20%, es muy probable
que esa elevación se trate por una causa aguda, es decir, por una ruptura de una placa. Ahora, si esa elevación es del 50%, pues nuestra probabilidad es mucho más alta. Es decir, que nosotros esperamos que ese aumento sea mayor al 20% para tener más especificidad en nuestro diagnóstico. Sin embargo, recalco que la clínica es lo más importante. El poder identificar cómo se comporta la troponina a lo largo del tiempo, por decirlo así, entre comillas, nos permite saber que aquí puede estar en 4, aquí puede estar en 10, acá en 14, aquí en 50. Y eso es muy importante porque en base a esto nosotros podemos hacer estos protocolos cortos. Estos valores, estos números de ver cómo se eleva estos valores absolutos, nos permiten ser muy específicos en el diagnóstico, tanto en personas que se presentan con un dolor de forma temprana, como en esos pacientes que se presentan de forma tardía. Siempre los presentadores tempranos nos dan un poco de miedo por lo que hablábamos antes, de que la troponina de cuarta generación, no la ultrasensible, pues se elevaba muy tardíamente. Sin embargo, estos valores absolutos nos dan confianza de poder utilizarlos para poder excluir infartos si es que no se eleva como dice el protocolo. Es así que estos protocolos han sido aceptados y pueden ser utilizados en lugar de esos protocolos de 3, 6 horas que las mismas guías nos indican y la evidencia es 1B. Aquí tenemos ejemplos de troponinas, porque tenemos que saber que no todas las troponinas han sido calificadas para utilizar estos protocolos cortos. Entonces nosotros tenemos que conocer en el lugar donde trabajamos cuál troponina es la que se utiliza y pues utilizar los valores absolutos de cada una de ellas. Como ustedes pueden ver, pues los valores cambian, ¿no? Conforme es la troponina T o la troponina I. La troponina T solamente hay una manera de poderla evidenciar en el laboratorio y eso es un plus porque será lo mismo aquí, si es que yo la mido o en la costa, o en el oriente, o en otro país, el valor será el mismo. Pero en cambio la troponina ahí sí es variable. Entonces tenemos que saber en dónde, qué troponina estamos usando en el sitio donde trabajamos y poner en práctica estos valores cortos, como les voy a explicar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con dolor torácico agudo que no se trata de elevación del segmento ST, nuestro siguiente paso, después de los 10 minutos de hacer el electrocardiograma, es hacer una troponina de alta sensibilidad en los primeros 60 minutos y con eso nosotros vemos si es que nuestro paciente tiene una elevación sobre el percentil 99, pues es un paciente que está en un riesgo potencial y nosotros tenemos que confirmar que se trata de un infarto sin elevación del ST porque no nos está diciendo si es un infarto tipo 1, eso lo dice el clínico. Por otro lado, aquellos pacientes que tienen una elevación o no elevación de la troponina, pues nosotros decimos, este paciente tiene un bajo riesgo, no es necesario ingresarlo y nosotros solo por el valor negativo de la troponina podemos dar una alta rápida y segura. Es así como existen varios protocolos de la troponina de alta sensibilidad. Tenemos protocolos donde nosotros vamos a decir la troponina es 0, demos el alta, o hacemos una medida y después una segunda medida a la hora, o hacemos protocolos de 0-2 horas, es decir, hacemos una medida en el momento que el paciente llega y a las 2 horas de la primera medida o a las 3 horas de la primera medida. Estos protocolos ignoran la historia clínica, sin embargo, pueden ser útiles para descartar el diagnóstico, para descartar infarto de miocardio. Es así como se han hecho varios trabajos, miren este que fue publicado en el 2014, se ve cómo la troponina no detectable pues ayuda a hacer la exclusión de infarto. Como ustedes pueden ver en relación a los pacientes que tienen la troponina elevada, pues nosotros vemos cómo estos pacientes tienen mucho más riesgo, tanto a corto plazo como a largo plazo, hablando de un año. Miren ustedes, obviamente podemos ver que estos pacientes tienen pocos eventos, tanto en mortalidad como en eventos, ¿no?
Miren ustedes, un paciente con una troponina negativa que utilizó 150,000, este trabajo utilizó 150,000 visitas de emergencia por dolor torácico. 8,000 pacientes tuvieron una troponina negativa, menos de 5, hablando de la troponina T, y apenas fueron ingresados 1,917. ¿Por qué fueron ingresados estos pacientes? Porque el médico decidió que sí se trataba de un síndrome coronario agudo. Entonces, recalco que la clínica es lo más importante. Y miren ustedes, estos pacientes que tuvieron menos de 5, ¿cuántos vinieron por dolor torácico? La mitad. Otros se presentaron con baja posibilidad, otros síntomas, desde una mialgia, una neumonía, hipertensión. Entonces, estamos demostrando que es ultrasensible, no es ultraespecífica, y por tanto se puede utilizar en esos pacientes que tienen una probabilidad pretest baja. Es útil en estos pacientes. Miren que la clínica es muy florida, ¿no? Aquí vemos cómo este protocolo indica el 90% de los estudios que tiene un valor predictivo negativo muy alto usando esto, pero tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto, los pacientes eran de bajo riesgo, también las poblaciones eran diferentes. Miren que la edad, las características del dolor, el motivo de consulta, inclusive era muy diferente. Entre más baja la troponina, menos probabilidad de eventos tiene, y entre más alta, lógicamente, más. Entonces, en esto se basan estos protocolos. Miren este protocolo de 1 hora, de 0 a 1 hora. Aquí se utilizó realmente pacientes que fueron por dolor torácico. Estos pacientes ya tenían una probabilidad pretest más alta, es decir, que tenían un dolor torácico con características coronarias. Y entonces el protocolo también era muy válido. Miren, la probabilidad de eventos en alguien que tenía la troponina negativa utilizando este protocolo de 0 a 1 hora era muy baja en relación a quienes tenían una elevación no clara, y quienes tenían una elevación alta, pues tenían más riesgo de eventos, ¿no? Era 30 días en este trabajo. Aquí en este metaanálisis engloba a grandes estudios, por ejemplo, el APACE, y el APACE del 2012, que fue de varios países, el 2015 fue pocos países, pero se caracterizó porque utilizó pacientes que tenían un dolor torácico de más de 4 horas. Este era presentadores tempranos, y el TRAPIDAMI, que fue uno de los estudios más importantes de la troponina T. Todos dicen que el valor predictivo negativo estaba muy cercano a 100, 99.9%, y claro, el valor predictivo positivo varía mucho, depende de la población, y claro, aquí ya está la expertise del clínico, ¿no? En poder decidir si es un tipo 1 o un tipo 2. En este protocolo de 0 a 1 hora, también se utilizó pacientes que tenían síntomas sugestivos de infarto con más de 6 horas. Aquí es un protocolo que yo he puesto esta diapositiva porque es la troponina que se utiliza en la mayoría de hospitales. Muchos utilizan también la I, pero esta es de la troponina T. Entonces, miren, si un paciente tiene dolor torácico, como era de nuestro paciente de 65 años, con factores de riesgo, dolor típico, cambios electrocardiográficos, y tiene menos de 5, no podemos decir este paciente no tiene un dolor coronario, ¿no es cierto? Entonces, si dudamos, vamos a hacer una segunda medida en 1 hora, y si esa elevación es menos de 3, entonces podemos decir no es infarto, pero probablemente puede ser una angina inestable. Ahora, si es esa mujer sin factores de riesgo, con un dolor torácico muy atípico, sin cambios electrocardiográficos, y viene con menos de 5, yo no necesito otra medida y puedo excluir el diagnóstico de infarto. Por otro lado, si ese paciente que hablábamos que tiene muchos factores de riesgo y dolor típico viene con más de 52, pues yo digo sí es infarto y no necesito hacer más medidas. Y por otro lado, si viene esta mujer con este dolor atípico y viene con un valor de 52, yo digo no puede ser, esto no es un infarto, la paciente no tiene factores de riesgo, dolores atípicos, no hay cambios en el electro, le voy a repetir la troponina. Pero si me sale, en vez de 52, me sale más 5, 57, entonces yo digo, pues ni modo, si es un infarto, probablemente un tipo 2, pero sí es un infarto agudo de miocardio. Entonces es así como estos protocolos nos ayudan, ¿no? Miren ustedes, el valor predictivo negativo es del 99%,
el valor predictivo positivo del 72% y apenas en la mayoría de estudios entre el 20 y el 22% de los pacientes se quedan en esa zona gris, donde uno pues tiene que lamentablemente ahí sí esperar 3 horas para hacer una segunda medida y hacer diagnóstico diferencial o utilizar otra prueba. En este estudio del Rapidami que les estaba comentando, pues ustedes pueden ver que los pacientes en verde que se excluyó el diagnóstico de infarto tienen una bajísima probabilidad de eventos, miren ustedes. Esos pacientes que se dijo, sí es un infarto porque tuvo una elevación de más de 52, lógicamente tienen más riesgo de eventos coronarios. Esto es tanto a los 30 días como al año, ¿no? Y esos pacientes que se quedaron en la zona gris, pues también tienen mayor riesgo y, bueno, esos obviamente necesitan más estudios. Aquí está un trabajo de 0-2 horas, miren, de 0-3 horas. Todos validan a la troponina con un valor predictivo negativo muy alto. Esta es una comparación de tanto la T como la I. Y bueno, el punto álgido es la troponina ultrasensible y la insuficiencia renal. Sabemos que la insuficiencia renal, por detrás de la insuficiencia renal está un proceso inflamatorio muy grave. Para el corazón, tener diabetes es lo mismo que tener insuficiencia renal. Son pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad coronaria. La mayoría presentan un cuadro clínico muy atípico, entonces son pacientes que pueden salir o escapar del diagnóstico por eso. Tenemos que reconocer que esos pacientes que tienen insuficiencia renal y elevada la troponina no es porque el clearance es bajo y no se elimina la troponina, no. Esos pacientes tienen una troponina elevada porque tiene una cardiopatía subclínica de base. Si es que a ese paciente con insuficiencia renal le hacemos un trasplante renal, la troponina se va a mantener elevada, miren, en el 82% de los casos. Y eso es por la cardiopatía subyacente, no es por el clearance bajo. Y por tanto, estos pacientes son pacientes de alto riesgo y lo peor de todo es que tienen más riesgo de complicaciones, no solamente por la complejidad de su cuadro que está de base, sino también porque tienen más riesgo de sangrado, como sabemos. Entonces, son pacientes que tenemos que tomar mucho cuidado. Hay trabajos donde indican que pese a que la sensibilidad de la troponina se vería alterada, pues con valores estadísticos significativos, pues es útil para el diagnóstico. En este consenso de expertos que fue publicado en el 2018, ya después de muchos años de experiencia con la troponina, se ve que, claro, entre clearance más bajo, la probabilidad de tener una troponina normal es muy poquita. Miren ustedes, en relación a alguien que tiene un clearance de más de 60, la probabilidad de tener una troponina normal en verde, pues es mucho mayor. Y claro, peor clearance, menos probabilidad. Pero claro, si es que tenemos una probabilidad de tener troponina normal en los pacientes con insuficiencia renal con un clearance de menos de 15 y con un dolor torácico atípico, pues sigue siendo una buena herramienta para hacer exclusión de infarto. Entonces, en esos pacientes que tienen insuficiencia renal, estas troponinas de ultrasensibilidad y tienen valores bajos o normales, son útiles para utilizar estos protocolos cortos de 0-1 hora. No en tanto, la mayoría de pacientes con un clearance bajo pues tendrán que hacer una segunda medida en 3 horas y ver si ese cambio es agudo o crónico. La probabilidad de que estas troponinas se alteren, claro, es más baja que en el resto de la población. El valor predictivo o negativo baja, pero recordemos que esto depende pues del clearance también, ¿no? Y de la baja probabilidad de que un paciente con un clearance de menos de 15 tenga una troponina negativa o normal. Y esto pasaría tanto en la T como en la I, y por tanto los expertos europeos dicen que estos algoritmos sí son útiles en quien no, en estos pacientes con falla renal, claro, estos pacientes que tengan una troponina normal, que serán muy pocos. Por otro lado, nos enfrentamos a la edad. Sabemos que ahora tenemos pacientes cada vez con edad más avanzada, lógicamente con mayor edad, más chance de tener síndrome coronario agudo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo en este trabajo se dividió en 3 edades.
menos de 65 años, de 65 a 70, y los pacientes de más de 70 años aquí. Miren ustedes cómo el valor predictivo negativo o para excluir infarto era del 100% en la gente joven, entre comillas. La gente con un poco más de años, el valor predictivo negativo sigue siendo excelente y también muy alto para la gente de edad avanzada. Pero miren ustedes la proporción del alta de estos pacientes, ¿no es cierto? Nosotros aquí podíamos dar el alta al 85% de los pacientes. Ya a los 70 años es poco probable que demos de alta tantos. Y claro, a esos pacientes de más años, la probabilidad de que tenga una troponina negativa y podamos excluir infarto también es mucho más baja. Entonces, miren ustedes cómo la edad sí nos limita un poco. Sin embargo, pues los puntos de corte para los expertos y para las propias guías, pues sigue siendo los mismos. Entonces, la troponina es una herramienta muy útil para poder excluir, para dar una alta rápida y segura. Podemos utilizar una sola medida, sabiendo que tenemos un valor negativo muy alto para exclusión de infarto. Sin embargo, siempre es importante utilizar una herramienta clínica para poder dar mayor especificidad a nuestro diagnóstico. Vemos cómo los estudios son muy variables, los reactivos son diferentes, tenemos que estar conscientes qué troponina utilizamos, cuál es la probabilidad pretest de nuestro paciente. Es muy importante o más importante la evaluación clínica que el solo valor de un examen. Tener mucho cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, en los pacientes de edad avanzada. Poder utilizar estos protocolos o algoritmos cortos es también muy útil en nuestra sala de emergencia para no mantener pacientes innecesariamente hospitalizados y sobre todo sometidos a exámenes que no necesitan y, claro, a medicamentos que tampoco son necesarios, que pueden traer consecuencias, sobre todo sangrado. Es por eso que lo que nos dicen es mejor utilizar protocolos combinados. Miren ustedes cómo este protocolo que fue publicado en la misma guía orienta que podemos utilizar una troponina ultra sensible. Estamos hablando de que este protocolo fue del 2015, es un poco desactualizado. Entonces habla de tiempos de dolor, entre más horas este paciente tiene más, entre comillas, aunque sabemos que estos protocolos cortos son útiles en cualquier momento. Utiliza este protocolo a la escala de Grace. Más de 140, sabemos que es un paciente de alto riesgo. Si tuviera menos de 140, pues nosotros podemos dar el alta segura y someterle al paciente luego a un ecoestrés o algún examen que desencadene isquemia o algún examen anatómico. Este es un protocolo, el Hard Score, que se está utilizando mucho, que identifica sobre todo pacientes de alto riesgo. Fue publicado por primera vez en el 2017. Y se basa en características que nosotros utilizamos mucho, sobre todo en la clínica en cuanto a antecedentes, a la clasificación de cómo damos nosotros, decimos si es que este dolor es coronario o no, como hablaron los colegas el día jueves. También califica el electrocardiograma, la edad como factor de riesgo, otros factores de riesgo que apoyen la presencia de aterosclerosis. Y miren ustedes la importancia de la troponina para detectar estos pacientes. Entonces, si es que de estas 5 características el paciente tiene 3, es un paciente de alto riesgo y podemos dar un alta rápido. Lo más importante o la sensibilidad más alta de este Hard Score es los pacientes de bajo riesgo. Y claro, aquí comparando el Hard Score, nosotros vemos como sí, efectivamente, estos pacientes tienen menos eventos. Miren ustedes. Existen otros protocolos como la escala de Grace. Sin embargo, recordemos que la escala de Grace fue creada para estratificar pacientes ya con diagnóstico coronario. Entonces, utilizarla no está súper validada para la exclusión de un síndrome coronario. Pero definitivamente, si es que tiene un paciente menos de 140, que es alto riesgo, troponinas normales, el dolor es más de 0,3 horas, pues nos dice este trabajo que tiene un valor predictivo del 99.6%. Este score, que es de 0,2 horas, utiliza el score TIMI y el electrocardiograma y nos dice que si todo esto es negativo, nosotros podemos excluir infarto con un valor predictivo del 99.1%. Este score
utiliza la troponina ultrasensible y ve también otros eventos coronarios, no solamente la muerte, sino reinfarto, angina y revascularización. Este score fue creado por los autores de este trabajo, que fue publicado en el 2016, y ellos ponían como puntos de corte el sexo masculino, el dolor torácico relacionado al esfuerzo, que esto haya tenido 2 episodios de angina en 24 horas, algo así parecido a la escala del Tini, y también tener enfermedad coronaria previa. Entonces vieron que estas características clínicas para ellos tenían mucho peso y asociadas a una troponina de alta sensibilidad, pues tenía una buena comparación con otros scores como el Tini y el Grace, y a la troponina aislada, ¿no? Vista solamente como valor sin clínica. Entonces se demuestra que, claro, la clínica más la troponina, pues nos da una alta más rápida y mucho más segura que si solamente vemos la historia clínica por sí sola, ¿no es cierto? Entonces la idea es poder combinar estas herramientas, tanto la clínica como estos biomarcadores, para dar una alta rápida, muy segura, y esos pacientes que se quedan en esa zona gris, solo ellos serán seleccionados para hacer un método de imagen que incluso por las guías del 2021 de dolor torácico, pues podrían ser utilizada la angiotomografía coronaria. Es un biomarcador pronóstico, como ustedes saben, por eso es que nos sirve, nos apoyamos a lo que dice la CLS en cuanto a los síndromes coronarios agudos, que dice que nosotros podemos dar de alta a un paciente con dolor torácico si tiene un dolor atípico, entre comillas, pero no se debería decir atípico según las últimas guías del 2021, y también si tiene un electrocardiograma normal o una escala de riesgo normal. La troponina se pone como biomarcador pronóstico, y entonces al decir que es una troponina negativa, estamos diciendo que ese paciente tiene una baja probabilidad de eventos, y entonces realmente se trata de un paciente de bajo riesgo, ¿no? Estos son estudios que utilizan a los valores de la troponina para predecir enfermedad coronaria, muerte coronaria y falla cardíaca. Es solamente para demostrarles que los valores bajos de la troponina predicen también a 10 años la probabilidad de enfermedad coronaria en las personas, porque estos trabajos no fueron en pacientes. Hay varios trabajos de eso. Aquí está, saltándose un poco el tema, esta escala de Hart, donde utiliza varias, regresamos al dolor torácico, habla de síntomas típicos, atípicos, entre comillas, que ustedes ya revisaron en el módulo anterior, hallazgos electrocardiográficos. Miren la edad, esos factores de riesgo están más desglosados aquí: hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, ser exfumador es considerado 90 días, historia prematura de enfermedad coronaria, como ustedes saben, es un factor de riesgo muy importante. Y claro, este puntaje nos permite identificar pacientes de bajo riesgo. Aquí está el score de EDAX, aquí está el score simplificado, comparando con el score con todas las variables, donde es un poco más difícil de calcular, donde se basa en la edad, antecedentes de aterosclerosis en algún sitio, los factores de riesgo que habíamos conversado, sexo masculino, la presencia de síntomas típicos, síntomas acompañantes. Aquí en esta tabla del EDAX pone a la diaforesis como un síntoma súper específico. Hay otros estudios que hablan que la disnea es mucho más específico que la diaforesis. La irradiación, miren, también es importante para la escala de EDAX, la original. Y pues estas escalas sirven mucho para poder combinar con la troponina ultrasensible. La de EDAX simplificada, pues habla con menos detalles. Y entonces esta revisión de cuál es la mejor escala a utilizar, pues vemos que la escala Hart y la EDAX son tan buenas para poder predecir pacientes de bajo riesgo, aunque digamos que la de EDAX es un poco más sensible para identificar esos pacientes.
tienen menos chances estos pacientes que tienen estas escalas a largo plazo de tener menos eventos. En este trabajo era utilizando la troponina y era 60 días el punto de corte. Y claro, entonces, según este trabajo que fue publicado en el 2018, cualquiera de estas dos escalas nos permiten pues, identificar pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, son escalas que pueden ser utilizadas porque han sido validadas, sin embargo, en nuestro medio, pues, no han sido validadas. Esto es el problema, digamos, que tienen todos los pacientes que tienen dolor torácico. Miren ustedes como la mayoría de los pacientes va por demanda espontánea, son muy pocos los que llaman al 911 en el caso de nuestro sistema de emergencia. Todos los pacientes tienen que tener una evaluación inicial, un examen físico y un electrocardiograma. Y, entre comillas, entre estos pacientes ya valorados con esto, permite diferenciar, como sabemos, la historia clínica es súper importante para determinar si es que esos pacientes tienen una causa cardíaca, causa no cardíaca, un dolor inespecífico, que es la mayoría de casos. Sin embargo, en estos pacientes nosotros ya podemos considerar pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo muy bajo, utilizando las troponinas ultrasensibles y más utilizando estos protocolos cortos. Muchas gracias. Bien, doctora Liliana, agradecemos su participación. Las preguntas se realizarán y serán respondidas al final de las dos charlas, así que esperamos al final eso, mi doctor. Vamos ahora a la siguiente conferencia. Es un honor también presentar para mí al doctor Diego Rengifo. El doctor Rengifo es médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en cardiología por la Universidad Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Tiene especialización en ecocardiografía por la Asociación Médica Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar por la Universidad Favaloro, Buenos Aires. Miembro de la Sociedad Española de Cardiología y miembro internacional de la European Society of Cardiology. El tema que nos va a tratar el doctor Rengifo es otras causas de elevación de la troponina ultrasensible. Entonces, como vimos previamente, la doctora Liliana dio paso para que el doctor Rengifo nos saque dudas acerca de este tema. Por favor, doctor Diego Rengifo, el panel es suyo. Buenas noches con todos. Un placer poder compartir una charla junto a una profesional de la altura de la doctora Cárdenas, así como con el doctor Javier Rodríguez. Bien, el motivo de la charla que vamos a tener ahora va a ser las otras causas que nos pueden producir una elevación de la troponina ultrasensible. Entonces, para esta charla no tengo conflictos de interés. Y vamos a partir de la definición o, digamos, la descripción de la troponina T ultrasensible, un complejo proteínico formado por 3 subunidades, la unidad I, C y T, las cuales forman parte de las fibras de actina, parte del músculo estriado, que compone tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco. Y las subunidades I y T cardíacas son específicas del músculo cardíaco, que en general se encuentran formando un complejo proteínico, pero que también tienen una concentración citosólica en cuanto a la troponina T del 6 al 8% y la I del 3.5%. Estos marcadores de troponinas nos sirven porque el principio de la liberación de esta troponina al momento de la destrucción del miocito es la base por la cual se desarrollaron estudios para la medición de la troponina como un marcador de lesión miocárdica. Es así que la troponina ha sido profundamente estudiada para determinar valores de corte que sean adecuados para poder predecir lesión miocárdica. Y han ido desarrollándose en el transcurso del tiempo métodos más sensibles, más específicos, con detecciones mucho mayores, hasta disponer ahora de una troponina ultrasensible que permite una medición de 5 a 10 veces mayor en relación a los métodos iniciales y que tiene una probabilidad de falla de menos del 10%.
es decir, va a tener una medición bastante real de la liberación de estos marcadores. En ese sentido, tendríamos que considerar que en realidad la presencia de troponinas como marcador de lesión miocárdica predeciría daño. Sin embargo, en el transcurso del desarrollo de los estudios que investigaban la mejor medición de troponina, se detectaron que muchos de los pacientes que eran parte de esta caracterización de los valores de troponina y que eran catalogados como individuos sanos, presentaban de por sí valores de troponina altos, incluso sobre el percentil 99 o límite de referencia superior. Entonces, llamaba la atención que estas personas tengan un valor alto per se, sin tener sintomatología ni una causa que justifique estos valores alterados. Como ven en este gráfico, que es de una publicación de un editorial de la revista española de cardiología, los puntos blancos que se observan son la representación de los valores de corte considerados como normales, y los cuadraditos rojos representan los individuos que serán medidos como sanos y que presentaban valores altos, algunos muy sobre los valores de corte de la troponina considerada como normal. Es así que generaban dudas del por qué habían pacientes que sin tener sintomatología asociada a un proceso isquémico agudo podían tener troponinas altas. En un estudio realizado en el 2012 por Carlson, se pudo determinar que había mucha heterogeneidad entre las personas que participaban de este desarrollo de los valores normales de la troponina. Es así que los investigadores de este estudio, a través de un cuestionario, dividieron a las personas que tenían factores de riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares concomitantes o uso de medicamentos cardioactivos, a través de un cuestionario, y además los evaluaron clínicamente y además a través de un ecocardiograma y un nivel de ProBNP para determinar los que tenían una enfermedad cardiovascular concomitante no conocida. Y es así que estas personas que representan el grupo rojo, las personas que ya tenían diagnósticos conocidos, y el grupo en celeste, los que no tenían conocimiento de su condición, pero que dieron positivos por crecimiento ventricular izquierdo en el electrocardiograma, alteraciones en la función ventricular, hipertrofia ventricular izquierda medida en el ecocardiograma, hipertensión arterial, diabetes mellitus, consumo de fármacos cardioactivos y filtrado glomerular menor de 60 ml, evidenciando que todo este grupo de pacientes presentaban valores sobre el percentil 99 de la troponina. Entonces nos genera la pregunta de ¿por qué tenemos pacientes que tienen valores de troponina altos sin sintomatología? ¿Son acaso la troponina un valor suficiente para poder decir que un paciente está presentando un evento coronario agudo, un infarto agudo de miocardio? Por lo que vamos a remitirnos a la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio, en el cual podemos encontrar que para la definición de infarto, como ya lo había dicho la doctora Cárdenas, la definición abarca la elevación de la troponina más signos de isquemia aguda. Es decir, el valor per se de la troponina elevada no alcanza para poder predecir un diagnóstico de infarto. Pero seguimos creando más interrogantes. Entonces, ¿por qué los pacientes pueden tener troponinas elevadas? ¿Qué pueden ser las causas para que esta troponina se eleve? ¿O qué es lo que puede estar generando un daño miocárdico? Pues bien, los valores de troponina altos se pueden agrupar en dos grandes presentaciones, en el cual vamos a tener un ascenso o descenso dinámico de la troponina con signos de isquemia aguda o sin signos de isquemia aguda, y valores de troponina per se altos, pero que no tienen una modificación en el tiempo de su curva, es decir, son valores de troponina estables, que van a representar en los que tienen signos de isquemia aguda dos entidades, el infarto agudo de miocardio
tipo 1, que es por un accidente de placa aterotrombótica, y un infarto en el cual no hay en realidad una oclusión trombótica secundaria a un accidente de placa. Es así que aparece la definición del infarto agudo de miocardio tipo 2, que incluye los elementos descritos en el diagnóstico, en la definición de infarto, pero que la definición de infarto no abarca una definición etiológica de los hallazgos que encontramos. Entonces, en el contexto del infarto agudo de miocardio tipo 2, encontramos que tiene una relación con un déficit en el aporte y demanda de oxígeno a nivel de los miocitos, y que puede ser secundario a una causa coronaria no relacionada con una oclusión aterotrombótica. Puede tratarse de una disección coronaria espontánea, una embolia de un trombo en un sector del corazón, que puede ser en la orejuela, en el ventrículo mismo, una endocarditis con una embolia infecciosa, eventos que pueden estar asociados a la coronaria como tal, pero que no son secundarios a una oclusión de accidente de placa. O el escenario en el que tenemos una enfermedad de base que genera una disminución en el aporte de oxígeno para la irrigación coronaria y por ende determina una lesión miocárdica traducida en una elevación de las troponinas. Este mecanismo del desequilibrio de aporte y demanda de oxígeno puede deberse tanto a entidades propias del miocardio, es decir, a enfermedades, a miocardiopatías, a condiciones sistémicas, anemia, sangrado digestivo alto, disección aórtica, choque, y hipoperfusión generalizada, es un shock séptico, entidades que per se generan una disminución del flujo sanguíneo hacia el llenado coronario. Es así que podemos encontrar, como habíamos mencionado, varias causas a nivel coronaria no relacionadas con una placa aterosclerótica como tal. Es muy frecuente en pacientes que tienen enfermedad coronaria preexistente, es decir, tienen lesiones de placa, pero que no presentan accidente de placa, es decir, tienen lesiones existentes, pero que por un estado de estrés, de aumento de la demanda miocárdica, estas placas se convierten en severas y producen una disminución del flujo hacia el miocito y por ende se producen una liberación de troponinas y marcadores altos. Puede deberse a un vasoespasmo asociado a una disfunción coronaria microvascular y la disección que le habíamos mencionado, y per se a patologías que pueden generar hipoxia, anemia, hipotensión y que a la larga van a generar un daño miocárdico. Aquí parte otro concepto que es importante tener en cuenta, ya que en el infarto de miocardio vamos a tener signos de isquemia y elevación de troponinas. En el daño miocárdico, en cambio, si bien tenemos una detección de marcadores elevados, no tenemos signos de isquemia. Este daño miocárdico puede ser de dos tipos, puede ser agudo, puede ser crónico. Un daño miocárdico agudo se traduce por un comportamiento ascendente o descendente de la curva de troponina, dependiendo del momento en el evolutivo del cuadro que encontramos, o puede ser un daño miocárdico crónico en el cual vamos a encontrar un nivel elevado, estable de troponina, pero persistente. En ese sentido, es importante encontrar las probables causas que van a generar este desbalance de aporte de oxígeno a nivel miocárdico. Y como habíamos mencionado, vamos a tratar de agrupar lo más que se pueda, porque en realidad para una charla de 40 minutos es difícil abarcar todas las causas que nos pueden generar este tipo de desbalance, pero agrupándolo por sistemas, vamos a tratar de ver los más relevantes. A nivel cardiovascular, la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, la disección aórtica, arritmias, tanto las bradi como las taquiarritmias, hipotensión, choque cardiogénico, el síndrome de Takotsubo, la inflamación cardíaca dada por una endocarditis, una miocarditis, pericarditis inclusive, la hipertensión arterial, enfermedades infiltrativas de hipertrofia ventricular izquierda, pueden dar pauta para marcar una elevación de la troponina que va a estar asociada a diferentes mecanismos, en común aumento de la distensibilidad
de la pared del miocardio, una isquemia subendocárdica asociada al aumento de la presión o a la disminución del volumen de llenado. Dependiendo ya de causas específicas, por ejemplo, en la disección aórtica podemos tener un desbalance propio por afectación coronaria, si la disección aórtica se extiende a los vasos coronarios, así como la misma disección per se puede generar un nivel de estrés a nivel parietal que puede aumentar la presencia de troponinas por distensión de pared aumentada. Las bradiarritmias, las taquiarritmias generan un estado dinámico en el cual el corazón también tiene un aumento en su trabajo y que puede generar también la liberación de troponinas, de marcadores de isquemia. Así también las injurias agudas, el trauma torácico, procedimientos cardíacos, cirugías cardíacas y el uso de quimioterapia, puede también verse traducido en una elevación de los marcadores isquémicos sin necesidad de tratarse de un evento aterotrombótico. Aquí están marcados los procedimientos cardíacos y las cirugías cardíacas, ya que estos van a marcar otro tipo de entidades que las vamos a ver más adelante. Respecto a la insuficiencia cardíaca, es muy importante tener en cuenta porque es uno de los principales pacientes que acuden a los servicios de emergencia y en los cuales tenemos escenarios que sin necesidad de tratarse de un evento coronario aterotrombótico, puede presentar una elevación de la troponina. Es así que hay un consenso emitido por la Sociedad Europea de Cardiología, dividen a la falla cardíaca aguda en 4 escenarios que pueden presentarse con los pacientes en emergencia. En el primer escenario, donde tenemos un paciente con signos de falla cardíaca aguda, signos de isquemia traducidos por dolor torácico, cambios electrocardiográficos, pero con troponina normal, son pacientes que pueden tener un aumento de la demanda y estar asociados netamente a una falla cardíaca aguda, que puede evolucionar con un infarto per se. Entonces son pacientes a los que conviene estar monitorizándolos, evaluándolos, ya que la presencia de falla cardíaca aguda puede ser el debut de un evento coronario. El grupo 2 es el que más nos interesa porque son los pacientes que vienen con signos de falla cardíaca aguda, con troponina elevada, pero sin signos de dolor, sin signos de isquemia, sin dolor torácico y con un electrocardiograma que si bien puede ser patológico por la falla cardíaca, no necesariamente tiene signos de isquemia aguda. Y estos pacientes se asocian particularmente porque en el evento de la fisiopatología de la falla aguda, el aumento del estrés parietal, la isquemia subendocárdica por el aumento del trabajo miocárdico, produce una liberación de troponinas que podría mantenerse estable, es decir, tratarse de un daño miocárdico per se, o poder tener una elevación, una curva positiva que nos hablaría de un síndrome coronario tipo 2. Los otros 2 escenarios son el tipo 3, en el que tenemos falla cardíaca aguda, dolor torácico y troponinas elevadas, en las cuales ya hablaríamos probablemente de un síndrome coronario en curso. Y en el tipo 4, que son pacientes que tienen una troponina elevada, digamos, pero sin hacer curva. Estos generalmente son el grupo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Es decir, ya tienen un valor de base de troponina elevada, secundario al remodelamiento miocárdico y todos los cambios a los que está sujeto el paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Que es el otro escenario en el cual nosotros tenemos una persistencia de elevación de troponinas, en las cuales los mecanismos van a estar determinados de acuerdo a la etiología de la insuficiencia cardíaca. Pacientes hipertensos, pacientes con una miocardiopatía infiltrativa, hipertrófica, son pacientes que van a tener un daño miocárdico per se crónico con niveles de troponina que van a permanecer altos la mayoría del tiempo. Troponina que así como nos marca un valor pronóstico, se ha visto en esta revisión, que es un estudio desarrollado en pacientes con insuficiencia cardíaca, con valores de troponina elevados en todos los grupos. Los que tenían valores mayores al nivel de corte de la troponina T tenían un aumento en la mortalidad por todas las causas, un aumento en la frecuencia de hospitalización, sean isquémicos o sean de otra etiología.
En síntesis, a nivel de la insuficiencia cardíaca, los mecanismos que engloban la patología per se pueden desencadenar la isquemia miocárdica, la liberación de las troponinas y no necesariamente tratarse de un evento isquémico agudo. Y es importante la evaluación inicial del paciente para poder determinar si esta elevación de las troponinas está en relación con un evento coronario por placa que ameritaría un manejo inmediato, una revascularización, o que sea un valor de troponina elevado secundario a la falla cardíaca y que en realidad no necesite una estratificación invasiva, sino más bien una compensación de la causa y la falla cardíaca. Asimismo, en las causas cardíacas de elevación de troponina es importante tener en cuenta la descripción de los infartos tipo 4 y tipo 5. Del tipo 3 no vamos a hablar mucho porque en realidad la definición del infarto tipo 3 habla de un diagnóstico post-mortem en el que muchos pacientes no alcanzan a tener un valor de troponina basal y que en realidad el diagnóstico se da por el hallazgo en las autopsias de presencia de oclusión coronaria. Es así que el tipo 4 va a estar relacionado con los procedimientos cardiovasculares, procedimientos percutáneos que van a dividirse los infartos en 4 grupos. El infarto miocárdico tipo 4A es aquel que está relacionado con los procedimientos percutáneos. Esto va a estar determinado por una elevación de troponina 5 veces en el valor inicial, o si es que ya tiene un valor alto, un aumento del 20% del valor inicial, con un ACME de troponina que debe ser 5 veces mayor al valor que presentó inicialmente. Y esto está asociado principalmente a complicaciones durante el procedimiento realizado, una disección coronaria iatrogénica, rotura coronaria, la formación de un trombo durante el procedimiento que genera una trombosis distal, y ese va a ser el diagnóstico para este tipo de infartos. En el 4B, en cambio, hablamos de lo que es ya la trombosis de los stents, pacientes que son sometidos a revascularización y que presentan una oclusión trombótica del dispositivo implantado. Estos a su vez van a dividirse en grupos que va a depender de la evolución de la trombosis del dispositivo. Hablando de los que son los hiperagudos, que son los que se desarrollan las 24 horas, los agudos de 24 horas a 30 días, de 30 días a un año los tardíos y los muy tardíos dentro del primer año. Y por último, el infarto tipo 4C, que habla de la restenosis del stent, producido ya por una demostración en una nueva angiografía coronaria en un paciente que ingresa por un dolor torácico y en que se observa que hay una nueva formación de placa a nivel del stent. El infarto agudo tipo 5, en cambio, es aquel que se relaciona con los procedimientos quirúrgicos de revascularización. Este mecanismo de aumento de la troponina muchas veces no llega a cumplir los criterios para catalogarlo como un infarto agudo. La misma manipulación durante la cirugía, el manejo en la bomba de perfusión puede generar un aumento, una liberación de troponinas, una isquemia miocárdica sin necesidad de generar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio tipo 5. El criterio que vamos a tener para definir este infarto va a ser la elevación de 10 veces la troponina del valor inicial, o una elevación del 20% en relación a una troponina previa ya elevada, pero que igual en la curva de troponina el ACME va a ser 10 veces mayor al valor inicial detectado. Dentro de los procedimientos cardiovasculares es importante también tener en cuenta los procedimientos de tipo electrofisiológicos, por ejemplo, las ablaciones que implican la aplicación de calor o frío a nivel de las células miocárdicas y que producen también destrucción de algunos miocardiocitos y que pueden generar la elevación de las troponinas, en cuyo caso la elevación no va a ser significativa, no va a cumplir criterios de infarto como tal, siempre y cuando también teniendo en cuenta el nivel de complicación y el desarrollo de los procedimientos cardiovasculares. Ahora, en los escenarios en los cuales podemos encontrar, sin necesidad de tener implicación cardíaca directa, pero que pueden generar isquemia miocárdica, son diversos.
Dentro de ellos, los más representativos y los que generan principalmente una importancia clínica por la oportunidad diagnóstica que puede generar, vamos a hablar de la embolia pulmonar aguda. En embolia pulmonar aguda, la mayoría de casos, el 50% de pacientes presentan elevación de troponina, que fisiopatológicamente se ha asociado a la sobrecarga de volumen que presenta el ventrículo derecho asociado a la oclusión trombótica de la arteria pulmonar y que puede producir isquemia a nivel de las células miocárdicas del ventrículo derecho. La elevación de esta troponina en el contexto de la embolia pulmonar aguda ha sido relacionada con un mal pronóstico de los pacientes, una mala evolución y un marcador de mortalidad individual para los pacientes que presentan este tipo de elevación de troponina. En este sentido pueden presentarse como un infarto tipo 2 o como un daño miocárdico. Eso va a depender del comportamiento ascendente, descendente, dinámico de la curva de troponinas, pero per se un paciente que presenta una troponina positiva con un diagnóstico de un embolismo pulmonar agudo tiene un mal pronóstico. Esta revisión, este artículo, incluyó un grupo de 4.200 pacientes con diagnóstico de embolia pulmonar, encontrando elevación de troponinas del 30 al 55% de los pacientes que presentaron en emergencia con este diagnóstico, y en los cuales los valores de troponina, sin tener un valor exacto, una elevación del marcador de troponina, predecía una mala evolución del paciente, requerimiento de terapia intensiva e incluso mortalidad. Otra causa respiratoria que en la actualidad ha cobrado mucha importancia y que ha venido a revolucionar la medicina actual, sin duda es el COVID, y el COVID dentro del marcador de troponinas ha cobrado muchísima importancia, ya que varios estudios han demostrado que los pacientes con COVID que al ingreso presentan troponinas elevadas tienen un aumento del riesgo de requerir terapia intensiva, requerimiento de ventilación mecánica, mortalidad y necesidad de vasoactivos. Esto sin duda relacionado con la misma fisiopatología del virus que se replica en el receptor EK2, receptor de la angiotensina, y que también además de, sin necesidad de tener afectación miocárdica con la troponina alta secundaria al desbalance de aporte de oxígeno a nivel miocárdico secundario al distrés respiratorio agudo, el SARS-CoV-2 también tiene mecanismos de afectación miocárdica directa, miocarditis, infarto tipo 2, generado por la inflamación que genera el virus y que produce muerte de miocardiocitos y liberación de troponinas. Dentro del daño miocárdico también hay que tener relevancia en los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos que tienen enfermedades virales severas y principalmente los pacientes con sepsis, síndrome con SIRS y con choque séptico. En los registros de presentados en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados críticos, los pacientes con diagnóstico de sepsis y choque séptico son los que mayor nivel de troponinas han presentado, teniendo un rango en cuanto a los artículos que va del 55 al 80% de pacientes que presentan elevación de troponina, generando un daño miocárdico constante y que a su vez estos pacientes evolucionan de forma inadecuada. Son pacientes que requieren mayor permanencia en la unidad de cuidados intensivos y que se ha asociado este daño miocárdico a la persistencia y a las dosis de los vasoactivos, a la ventilación mecánica prolongada y obviamente al estrés inflamatorio que genera la respuesta inflamatoria sistémica, que tiene a su vez afectación a nivel miocárdico. Eso sin tener en cuenta que este tipo de pacientes además son pacientes que presentan falla multiorgánica, presentan requerimiento de diálisis que aumentan los valores de troponina y por ende aumentan la probabilidad de mala evolución y aumentan el riesgo de mortalidad. En particular en los pacientes con enfermedades virales es importante mencionar a los pacientes con VIH. En un rango del 25 al 50%, pacientes con VIH presentan niveles de troponina permanentemente elevados que los predicen para mal pronóstico
y probabilidad de hospitalización y cuidados críticos asociados a desequilibrios en su sistema inmune. Respecto a la implicación renal, bueno, la doctora Cárdenas más o menos ya había mencionado varias cosas y varios conceptos. Yo simplemente podría aumentar que el 85% de los pacientes con enfermedad renal crónica en particular, mientras mayor compromiso del filtrado glomerular presentan, tienen mayor prevalencia de persistencia de valores altos de la troponina. Eso produce a su vez un desafío en el diagnóstico de pacientes con enfermedad renal crónica y síndromes coronarios asociados, ya que son pacientes que permanentemente van a tener valores de troponina altos. Y en particular este valor de troponina se ha asociado también a un mayor riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares mayores, principalmente en los pacientes que están en diálisis. Este mecanismo por el cual los enfermos renales crónicos presentan elevación de troponinas está asociado, por un lado, al desbalance que generan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el desarrollo de la resistencia, la diuresis y natriuresis, que genera un desbalance en los volúmenes y aumento del trabajo miocárdico, y además la misma condición de las toxinas generadas por las fases urémicas del paciente pueden dañar por sí mismas algunos miocitos y generar un aumento de la troponina. Así que los pacientes con enfermedad renal crónica ya de por sí son un factor de riesgo para presentar una enfermedad cardiovascular coronaria, y a su vez van a tener una elevación de troponinas propia de la afectación renal, con compromiso miocárdico secundario a la afectación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra causa muy relacionada con las troponinas y que de hecho tiene y ha cobrado varia importancia por algunos estudios que se han desarrollado es el accidente cerebrovascular agudo. Algunos estudios desarrollados como el PRICE o como el TRAPPER han generado estudios alrededor de la troponina como para predecir una etiología cardioembólica en pacientes con niveles de troponina altos a la presentación del evento cerebrovascular agudo. En pacientes con eventos hemorrágicos hay estudios incluso que han tratado de predecir el volumen de sangrado asociado a la troponina. Sin embargo, no hay estudios con peso estadístico que generen este tipo de información. Lo que sí se ha podido demostrar en las series de estudios que están disponibles es que los pacientes con eventos cerebrovasculares, sean isquémicos, sean hemorrágicos, que presentan una elevación de troponina, tienen un riesgo aumentado de mortalidad y de eventos cardiovasculares fatales durante la hospitalización por el evento cerebrovascular isquémico. En particular, es importante tener en cuenta este marcador, ya que muchos grupos de escuelas de neurólogos están tratando de generar información para tratar de incluir la troponina dentro del manejo del paciente. Por ahora, lo único que se ha reportado es que el valor de troponina predice mal la evolución del cuadro, pero tampoco tiene un peso estadístico como para generar una recomendación como tal. Ahora, respecto al asunto etiológico, en realidad todavía no hay un estudio que haya demostrado que la elevación aguda de la troponina durante el evento agudo esté a favor o no de una etiología cardioembólica del evento. Una causa muy particular para elevación de troponinas y que por ahí en un momento generó muchos criterios de discusión es el ejercicio extenuante o el ejercicio de resistencia. Pacientes en los cuales se midieron troponinas después de un esfuerzo físico demandante y en el cual se encontraron valores altos. Sin embargo, el comportamiento de la troponina en este tipo de pacientes son valores que permanecen elevados durante 24 horas y posterior a lo cual los valores recuperan sus niveles normales. Esto generalmente está relacionado con el tiempo de ejercicio, la condición ambientales. Hay un estudio que es desarrollado en el Valle de la Muerte en Estados Unidos, en los cuales los pacientes, al estar sometidos a deshidratación, exposición a calores intensos, temperaturas muy altas
y ejercicio muy extenuante porque eran carreras a campo traviesa, presentaban niveles mayores de troponina. Sin embargo, no se ha encontrado que estos pacientes al presentar esta elevación tengan un aumento o disminución de eventos cardiovasculares a posterior o que tenga algún tipo de relación con desarrollo de enfermedades coronarias. Sin embargo, por supuesto, en pacientes que tienen enfermedades ya preexistentes, sí vamos a tener una elevación marcada y muy probablemente en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y que se son sometidos a este tipo de ejercicio de resistencia alta, pueden presentar síndromes coronarios durante la práctica, sin que esto tenga que relación con el valor de troponina que estamos hablando, que per se se eleva por la práctica deportiva extenuante. Importante también tomar mención de algunas entidades que por ahí no necesariamente están relacionadas con daño de las células miocárdicas, sino que por ahí generan falsos positivos, como es la rhabdomiólisis. Esto en particular era con los métodos de medición de troponina antiguos. Ahora con la troponina ultrasensible en realidad esto ha disminuido bastante. Respecto a las quemaduras, igual asociado mucho a la liberación del músculo esquelético. En las quemaduras eléctricas sí hay una connotación importante, ya que el aumento de las troponinas en estos pacientes pueden hablar de un compromiso secundario a la corriente eléctrica que pasa por las células miocárdicas y que puede generar isquemia, un infarto tipo 2 secundario a la descarga eléctrica, asociada a pacientes que generalmente tienen un puerto de entrada a nivel de miembros superiores y tórax. Respecto a las causas tóxicas en pacientes especialmente con mordedura de serpiente o picaduras de alacranes, está asociado por las características de las toxinas que tienen un compromiso sarcomérico importante y ponen una liberación más que nada del músculo esquelético. Igual son falsos positivos en realidad. No hay una descripción clara de una afectación miocárdica por alguna de estas toxinas. Y bueno, la neurofibromatosis, la distrofia muscular de Duchenne o el síndrome de Klippel-Feil, lo que se ha visto es que son pacientes que tienen enfermedades congénitas que podrían tener compromiso miocárdico y que ese compromiso miocárdico se puede ver traducido en una troponina permanentemente elevada, es decir, un daño miocárdico. Como verán, si es que hay un parámetro que se repite mucho a pesar de la diferencia de los sistemas afectados, es que la troponina per se tiene un poder predictivo alto para dar un pronóstico respecto al tipo de pacientes. Es así que hay muchos estudios que han tratado de asociar la medición de la troponina como predicción para desarrollar eventos cardiovasculares a largo plazo. Este estudio que es publicado en el 2015, que es de la revista española de cardiología, evaluó un total de 1.200 pacientes en los cuales se llegaron a la emergencia por dolor torácico y se midieron valores de troponina, en los cuales se detectaron 212 pacientes que no tuvieron síndrome coronario, pero mantenían las troponinas elevadas. Como ustedes verán, todos los cuadros que presentaban estos pacientes se asocian mucho a lo que hemos discutido y analizado respecto a las diferentes causas de elevación de troponina, pero algo particular que llama la atención es que si ustedes pueden ver la curva de supervivencia, los pacientes que tienen troponina elevada permanente tienen una menor supervivencia en relación a los pacientes que no tienen troponinas altas. Estos pacientes fueron seguidos a 2 años y a los 2 años se encontró que los pacientes que presentaron un aumento mayor al 50% del valor inicial tenían ya el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces genera la interrogante del valor predictivo que tiene la troponina en pacientes que no tienen clínica de una enfermedad coronaria como tal. Otro de estos estudios es esta revisión sistemática de 153,000 pacientes, en los cuales se hizo una revisión de diversos estudios
con patologías no coronarias que presentaban elevación de troponina, encontrando que el 80% de los pacientes presentaban una elevación de troponina y que a su vez estos pacientes que presentaron elevación de troponina en un seguimiento a 2 años presentaron mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares mayores, mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, y que predice como tal que la troponina puede alertarnos de un probable mal pronóstico de riesgo de pacientes que tienen una troponina permanentemente elevada. Como conclusiones de todo este viaje a través de los valores de troponina, pues podemos rescatar varias cosas y en realidad creo que son los mensajes que más debemos tener en cuenta, puesto que hay muchos escenarios de los que hemos conversado en los cuales la troponina no solo nos puede ayudar a predecir complicaciones o ayudar a predecir la evolución del paciente, sino que puede también confundirnos en cuanto al diagnóstico. Entonces es importante tener en cuenta que la elevación de la troponina T ultrasensible, si bien refleja necrosis de las células miocárdicas, no da una etiología como tal asociada a esta elevación, por lo cual la elevación de la troponina ultrasensible por sí sola no puede ser considerada como diagnóstico de infarto. Las condiciones con elevación de troponina T, todas las que hemos evaluado, si en algo tienen en común, es que han predecido aumento del riesgo de mortalidad, mal pronóstico, hospitalización, requerimiento de cuidados críticos, por lo que por ahí es importante tenerlo en cuenta como un marcador pronóstico. Y en particular es importante tener en cuenta que en estos pacientes en los cuales la troponina T está elevada y que no es secundario a una oclusión aterotrombótica de las coronarias, hay que tratar más bien la causa del desbalance, la causa del problema que está generando este isquemia. Entonces, un mensaje que me gustaría dejarles es que el criterio clínico para el uso de exámenes complementarios nos permite un uso adecuado de los recursos y el manejo correcto, oportuno e individualizado de los pacientes. Esforzarse con las herramientas incorrectas nunca dará resultados. Un mensaje importante a tener en cuenta, y a eso yo le sumaría, que las mejores herramientas en las manos equivocadas pueden convertirse en un arma mortal. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues quiero decirles que, bueno, las dos ponencias excelentes nos han sacado muchas dudas, conceptos muy claros en relación a los biomarcadores cardíacos, tanto en causas cardíacas como no cardíacas que tú hablaste. Tengo varias inquietudes de parte de los asistentes. Bueno, varias de ellas ya fueron, mientras iba pasando la charla, fueron ya sacados de dudas. Bueno, en pacientes con VIH que ya están recibiendo varios años el tratamiento por su patología de base, pues preguntan si puede verse afectadas los biomarcadores. Esa pregunta obviamente es para ti, Diego. Enciende el micrófono, Diego, por favor. Como ya lo había mencionado, pues sí, en realidad los pacientes con VIH, un grupo importante, pueden presentar marcadores de troponina elevados, persistentes. No hay en realidad una relación muy estudiada respecto a si tienen o no relación con el tratamiento. Pero bueno, hablaríamos de que la presencia de la detección de troponina en pacientes con este diagnóstico hablarían de una afectación miocárdica secundaria a la causa que el escenario que tenga el paciente y que se asociaría a mal pronóstico. Exactamente. También habíamos acordado que la troponina ultrasensible, como había mencionado la doctora Liliana Cárdenas, es muy sensible, pero en especificidad nos queda un poquito cortos. Así que tenemos, y en esa relación, pues hay una pregunta, doctora, que si nosotros tenemos pacientes con troponina normal, ¿podemos tener un evento coronario?
Disculpe, no entendí bien la pregunta. Si el paciente tiene troponina Troponina normal, normal, dice. podemos estar ante un paciente con un evento coronario. Eso nos pregunta. Ah, entiendo. Pues por supuesto, porque como yo les explicaba, lo más importante es la clínica, ¿no? Entonces, si nos acordábamos de ese paciente de 65 años con factores de riesgo, con dolor típico, con un electrocardiograma incluso normal, pues no se puede descartar. Se descarta con la troponina negativa un infarto de miocardio, sin embargo, tenemos que pensar que existe también la angina inestable. Entonces, ese paciente tiene que ser ingresado, ¿no? La clínica es primordial, estamos hablando de descarte de infarto, que al descartar obviamente son pacientes de menos riesgo, sin embargo, la angina inestable no deja de existir. Se diagnostica menos por la sensibilidad de la troponina, pero no deja de existir. Exactamente, gracias, doctor. Una pregunta muy importante que nos hacen por acá es, ¿cuál sería un biomarcador en caso de en el servicio que se encuentren los médicos no disponer de troponina? Pues lamentablemente el único marcador es la troponina, ¿no? Hay algunos centros que todavía pueden tener la troponina de cuarta generación, sin embargo, en el Ecuador, por lo que nosotros vemos en cuanto a las transferencias, la mayoría ya tiene o dispone de la troponina ultrasensible, pero la troponina de cuarta generación es la herramienta útil. No más uso de CPK, CPK-MB y peor aún transaminasas. Yo le sumaría lo que menciona la jefa, que si bien pues, sabemos y todos tenemos claro que no todos los centros van a disponer de troponina T, pero una aproximación importante para poder definir si es que el paciente está ante un probable cuadro isquémico va a ser la historia clínica definitivamente. El riesgo pretest, que fue algo que habló la doctora Cárdenas, y que en el caso de que por ahí no podamos llegar a un diagnóstico por falta del elemento de laboratorio, al menos nos podría orientar ya el tener un paciente con un riesgo pretest alto y síntomas isquémicos, un probable síndrome coronario que meritaría una derivación a un centro de mayor nivel y mayor complejidad para poder definir si en realidad se trata o no de un síndrome coronario. Exactamente, bueno, yo me sumo también a sus palabras. La troponina definitivamente es el único biomarcador que nos ayuda a descartar o acertar en un síndrome coronario. Y pues obviamente el no tenerla pues impide un poquito hacer el diagnóstico acertado, pero como la doctora Liliana nos había comentado previamente, la clínica es soberana, ¿no? Hay que siempre basarnos en el pretest del paciente y de acuerdo a eso pues si estamos en un centro de no alta complejidad, derivar inmediatamente al paciente para poder realizar el resto de exámenes complementarios en caso de que no los tengamos a la mano. No sé si es que algún mensaje final, doctora Liliana, para poder terminar la charla. Pues creo que en resumen, como dijo el doctor, la mejor herramienta tiene que ser utilizada en las mejores manos. La troponina ultrasensible tiene demasiado plus para excluir el diagnóstico de infarto, pero a la vez también recordar que la clínica es lo que manda. Y por tanto utilizar esta herramienta bajo la probabilidad pretest que merece y con eso detectar pacientes de bajo riesgo y aquellos que son de alto riesgo. Ya usted en el siguiente módulo nos enseñará cómo se trata a un paciente de una elevación aguda de una crónica. Ahora ya hemos visto los infartos tipo 2 con el doctor Rengifo y creo que esto nos va a ayudar mucho a poder discernir si es que en realidad estamos hablando de un infarto tipo 1 o un tipo 2 y en los pacientes que más nos preocupan, que son aquellos ya con muchas patologías de base, usted nos explicará el siguiente martes cómo hacer el diagnóstico apropiado. Exactamente. Diego, algunas palabras finales, por favor. Yo simplemente insistiría en el considerar todas, que de hecho no son todas las causas para elevación de troponina. Como lo dije al principio, son 40 minutos, no alcanzan para ver todos los escenarios en los cuales la troponina puede presentarse con una elevación. Sin embargo, lo que trataba con todo el recorrido de las causas de elevación de marcadores era analizar que bien hay que evaluar de forma adecuada al paciente
ya que el guiarnos simplemente por la elevación de la troponina puede llevarnos a cometer errores terribles respecto al manejo oportuno del paciente o incluso una decisión terapéutica. Por poner un ejemplo, si es que viene un paciente disneico, desaturando, joven, sin mayor factor de riesgo cardiovascular, y que por ahí además refiere un dolor torácico y le pido una troponina y me da alta. La clínica creo que es suficiente para pensar en una tromboembolia pulmonar, pero si por lo que encuentro una troponina alta le considero como infarto y le mando una coronariografía, claramente estoy perdiendo mucho tiempo de un tratamiento que no tiene nada que ver con el cuadro inicial del paciente, ¿no? Entonces, si bien es un gran elemento la troponina para el manejo de los pacientes, hay que tener mucho criterio para poder utilizarla y tener las consideraciones necesarias para poder utilizar de forma adecuada el instrumento que tenemos en la mano. Sí, efectivamente. Bueno, doctora Liliana Cárdenas, doctor Diego Rengifo, yo les quiero agradecer bastante, muy claro, excelentes ponencias. Creo que hemos sacado muchas dudas de los chicos que han participado en este evento. Y pues sin más antes de despedirnos, que queremos invitarles también a las 58 jornadas internacionales de cardiología y terceras jornadas internacionales de imagen, modalidad presencial, que va a ser del 28 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad de Quito en este año, ¿sí? Les esperamos y pues agradecidos una vez más por el evento. Espero que haya servido de mucho provecho y pues muchas gracias. Yo quiero invitarles para la siguiente sesión, donde se va a tratar cómo diferenciar la elevación aguda de la troponina en pacientes con ya elevaciones crónicas y ya comenzar con la estrategia de los invasiva en los pacientes con síndrome coronario agudo. Definitivamente, pues, es un reto para la sociedad y pues muy complacidos de su presencia. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Igualmente una buena noche para todos.